Deje de culpar a la edad por su falta de deseo. Hay 3 alimentos venenosos en su cocina que están apagando su llama. Hoy le revelo cuáles son. Déjame hacerte una pregunta que tal vez te quite el sueño. ¿Has notado que tu deseo ya no es el mismo? ¿Que tu cuerpo ya no responde como antes? ¿Que esa chispa que alguna vez tuviste se apagó poco a poco, sin que supieras exactamente por qué? No estás solo. Millones de hombres mayores de 50 años enfrentan esta realidad todos los días. Y lo peor es que muchos culpan a la edad, al cansancio, al estrés. Pero la verdad es mucho más simple y está más cerca de lo que imaginas. Está en tu cocina, está en tu plato, está en esos alimentos que consumes todos los días pensando que son inofensivos o incluso saludables. Hoy voy a revelarte 3 alimentos que están destruyendo tu potencia sexual sin que te des cuenta. Y cuando termines de ver este video, vas a entender por qué tu cuerpo dejó de responder y qué puedes hacer para recuperar esa vitalidad que creías perdida para siempre. Soy el Dr. Alejandro Morales, especialista en salud de la tercera edad con 17 años de experiencia ayudando a hombres como tú a recuperar su energía, su deseo y su confianza. Este es el canal Vitalidad Dorada, un espacio donde la ciencia y la esperanza se encuentran para devolverle al hombre maduro su fuerza y vitalidad. Y lo que voy a compartir contigo hoy no lo aprenderás en ningún consultorio convencional, porque la mayoría de los médicos no te dirán que tu alimentación puede estar saboteando tu vida íntima de formas que ni siquiera imaginas. Hace algunos meses llegó a mi consultorio un hombre llamado Roberto. Tenía 62 años, estaba casado desde hacía casi 40, y me confesó algo que lo estaba destruyendo por dentro. Había perdido completamente el interés en la intimidad. No era solo una cuestión de deseo, era algo más profundo. Su cuerpo no respondía, se sentía avergonzado, frustrado, y lo peor de todo, sentía que estaba fallándole a su esposa. Roberto había probado suplementos, pastillas, ejercicios. Nada funcionaba. Y cuando revisé su historial, cuando hablamos de sus hábitos diarios, descubrí algo que cambió todo. Su dieta estaba llena de alimentos que literalmente estaban bloqueando su testosterona, dañando su circulación y apagando su libido. Y él no tenía ni idea. Voy a ser muy claro contigo. La potencia sexual no desaparece solo porque envejeces. Desaparece porque tu cuerpo está bajo ataque. Y ese ataque viene de adentro, de lo que comes todos los días. Los alimentos que voy a mencionar no solo afectan tu deseo, afectan tu energía, tu estado de ánimo, tu confianza. Destruyen las hormonas que te hacen sentir hombre, bloquean la circulación que necesitas para que tu cuerpo funcione correctamente y crean una inflamación silenciosa que apaga tu vitalidad como si alguien cerrara una llave de paso. Pero aquí está la buena noticia. Si eliminas estos 3 alimentos de tu vida, o al menos reduces su consumo drásticamente, puedes empezar a revertir el daño en cuestión de semanas. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa de recuperación. Solo necesita que dejes de envenenarlo. Ahora, antes de revelarte cuáles son estos 3 alimentos, quiero que entiendas algo fundamental. La potencia sexual depende de 3 pilares. El primero es la testosterona, la hormona que te da deseo, energía y confianza. El segundo es la circulación sanguínea, porque sin un flujo adecuado de sangre, nada funciona. Y el tercero es la inflamación. Cuando tu cuerpo está constantemente inflamado, tus arterias se endurecen, tus hormonas se desequilibran y tu energía se desploma. Los 3 alimentos que voy a mencionar atacan directamente estos 3 pilares. Son como un veneno lento que va apagando tu vitalidad día tras día, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. El primer alimento que está destruyendo tu potencia es algo que probablemente consumes todos los días sin siquiera pensarlo. Es el pan blanco. Sí, ese pan suave, esponjoso, que acompaña tus comidas, que usas para hacer tortas, que comes en el desayuno con café. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero déjame explicarte qué le hace a tu cuerpo. El pan blanco es un carbohidrato refinado. Eso significa que ha sido procesado hasta quitarle toda la fibra, todos los nutrientes, todo lo que podría ser beneficioso. Lo que queda es básicamente azúcar pura, disfrazada de alimento. Cuando comes pan blanco, tu nivel de azúcar en la sangre se dispara. Y cuando el azúcar sube, tu cuerpo libera insulina para controlarlo. Hasta aquí, todo parece normal. Pero aquí está el problema. Cuando tu insulina sube constantemente, día tras día, tu cuerpo empieza a desarrollar algo llamado resistencia a la insulina.
Y cuando eso sucede, tu testosterona cae en picada. Déjame explicarlo de otra forma. La insulina y la testosterona son como dos personas en un sube y baja. Cuando una sube, la otra baja. Si tu insulina está constantemente alta porque estás comiendo pan blanco todos los días, tu testosterona no tiene oportunidad de recuperarse. Y sin testosterona, tu deseo se apaga, tu energía desaparece y tu cuerpo empieza a almacenar grasa, especialmente en el abdomen. Y esa grasa abdominal produce una enzima llamada aromatasa, que convierte tu poca testosterona restante en estrógeno, la hormona femenina. Es un círculo vicioso. Cuanto más pan blanco comes, más insulina produces. Cuanta más insulina produces, menos testosterona tienes. Y cuanta menos testosterona tienes, más difícil es mantener tu potencia, tu masa muscular, tu energía vital. Pero eso no es todo. El pan blanco también crea inflamación. Esa inflamación daña tus vasos sanguíneos, los endurece, reduce el flujo de sangre. Y ya sabes lo que significa eso para tu potencia. Sin un flujo sanguíneo adecuado, no importa cuánto deseo tengas. Tu cuerpo simplemente no responderá. Roberto, el hombre del que te hablé, comía pan blanco en casi todas sus comidas. Pan con huevos en el desayuno, tortas en el almuerzo, pan dulce en la tarde. Cuando eliminó el pan blanco de su dieta y lo reemplazó con opciones integrales o simplemente redujo su consumo, empezó a notar cambios en menos de 3 semanas. Más energía, mejor ánimo y sí, también recuperó esa chispa que creía perdida. El segundo alimento que está saboteando tu potencia es aún más común. Y probablemente te sorprenda, es el embutido, jamón, salchicha, mortadela, chorizo. Esos alimentos procesados que son tan prácticos, tan sabrosos, tan convenientes. Los pones en un sándwich, los agregas a tus huevos, los comes como botana, Pero déjame decirte algo. Los embutidos son una de las peores cosas que puedes consumir si quieres mantener tu vitalidad sexual. ¿Por qué? Porque están cargados de nitratos y nitritos. Estos son conservadores químicos que se usan para darles ese color rosado, para que duren más tiempo, para que se vean frescos. Pero en tu cuerpo, estos químicos se convierten en compuestos que dañan tus vasos sanguíneos. Imagina que tus arterias son como mangueras que llevan agua. Los nitratos y nitritos son como óxido que va corroyendo esas mangueras desde adentro, haciéndolas rígidas, estrechas, bloqueadas. Y cuando eso sucede, la sangre no puede fluir correctamente, no solo hacia tu corazón, sino hacia todas las partes de tu cuerpo, incluyendo aquellas que necesitas para tu vida íntima. Además, los embutidos están llenos de sodio, de grasas saturadas de mala calidad, de químicos que tu cuerpo no reconoce como alimento. Todo eso crea inflamación. Y ya te expliqué lo que la inflamación le hace a tu potencia. Pero hay algo más. Los embutidos también afectan tu testosterona de forma indirecta. Al dañar tu circulación, al crear inflamación crónica, tu cuerpo entra en un estado de estrés constante. Y cuando tu cuerpo está estresado, produce cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol es el enemigo número 1 de la testosterona. Mientras más cortisol tengas, menos testosterona produces. Es así de simple. Roberto también consumía embutidos regularmente, jamón en el desayuno, salchicha en la cena. Cuando le expliqué el daño que le estaban haciendo, al principio no me creyó, pero cuando dejó de comerlos y los reemplazó con proteínas reales, carne fresca, pollo, pescado, huevos, su cuerpo empezó a transformarse. No solo recuperó energía, también notó que su presión arterial bajó, que se sentía menos hinchado y que su deseo empezó a regresar de forma natural. El tercer alimento que está destruyendo tu potencia es probablemente el más engañoso de todos, porque te han dicho que es saludable, te han dicho que es natural, te han dicho que lo necesitas. Estoy hablando de los aceites vegetales refinados, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol, esos aceites que usas para cocinar, que están en casi todos los alimentos procesados que encuentras en aderezos, en mayonesas, en frituras, en todo. Y aquí está la verdad que nadie te dice, estos aceites son veneno para tu potencia sexual, son veneno para tu corazón, son veneno para tu cerebro, y te voy a explicar exactamente por qué. Los aceites vegetales refinados están llenos de algo llamado ácidos grasos omega 6. Ahora, no me malinterpretes. Los omega 6 no son malos en sí mismos. Tu cuerpo los necesita. Pero el problema es el equilibrio. Tu cuerpo necesita un balance entre omega 3 y omega 6.
Idealmente deberías consumir una proporción de 1 a 4, pero con la dieta moderna, llena de aceites vegetales refinados, la mayoría de los hombres están consumiendo una proporción de 1 a 20 o incluso 1 a 30. Y ese desequilibrio crea una inflamación masiva en todo tu cuerpo. Es como echar gasolina a un fuego que nunca se apaga. Esa inflamación ataca tus arterias, las endurece, reduce el flujo sanguíneo. Ya sabes lo que eso significa para tu potencia. Sin circulación adecuada, tu cuerpo no puede responder, no importa cuánto lo desees. Pero hay algo aún peor. Los aceites vegetales refinados pasan por un proceso de extracción que involucra altas temperaturas y químicos industriales. Ese proceso los vuelve tóxicos, los oxida, y cuando consumes aceites oxidados, estás consumiendo radicales libres, moléculas que dañan tus células desde adentro. Esos radicales libres atacan tus hormonas, incluyendo tu testosterona. También dañan las células que producen óxido nítrico, un compuesto esencial para que tus vasos sanguíneos se relajen y permitan el flujo de sangre. Sin óxido nítrico no hay erección. Es así de simple. Los aceites vegetales refinados están literalmente bloqueando tu capacidad de funcionar como hombre. Y lo peor es que están en todas partes. En las galletas que compras, en las salsas embotelladas, en los alimentos congelados, en las frituras del restaurante. Están escondidos en casi todo lo que comes. Roberto no cocinaba mucho en casa, pero cuando lo hacía, usaba aceite de maíz porque le habían dicho que era más saludable que la manteca. También comía muchos alimentos procesados que, sin saberlo, estaban llenos de estos aceites tóxicos. Cuando le expliqué el problema, cuando le mostré cómo estos aceites estaban inflamando su cuerpo y bloqueando su circulación, decidió hacer un cambio radical. Empezó a cocinar con aceite de oliva extra virgen, con aceite de coco, con mantequilla real de vacas alimentadas con pasto. Dejó de comprar alimentos procesados y en cuestión de semanas empezó a sentir la diferencia. Menos inflamación, más energía, mejor circulación. Y su potencia empezó a regresar de forma natural, sin pastillas, sin suplementos extraños. Ahora, sé lo que estás pensando. Si tengo que eliminar el pan blanco, los embutidos y los aceites vegetales, ¿qué me queda para comer? Y esa es una excelente pregunta, porque no se trata solo de eliminar, se trata de reemplazar, se trata de darle a tu cuerpo lo que realmente necesita para funcionar como debe. Déjame darte algunas alternativas simples que puedes empezar a implementar hoy mismo. En lugar de pan blanco, consume pan integral de verdad, hecho con granos enteros, o mejor aún, reduce tu consumo de pan y aumenta tu consumo de verduras. En lugar de embutidos, come proteínas reales, carne de res, pollo, pescado, huevos. Alimentos que tu cuerpo reconoce, que nutren tus músculos, que apoyan tu producción de testosterona. Y en lugar de aceites vegetales refinados, usa grasas saludables de verdad. Aceite de oliva extra virgen para ensaladas. Aceite de coco o mantequilla para cocinar, aguacate, nueces, semillas. Estas grasas no solo no te dañan, sino que activamente apoyan tu salud hormonal, tu circulación, tu vitalidad. Pero aquí está lo más importante. No se trata de ser perfecto. No se trata de nunca volver a comer un pan blanco o un pedazo de jamón. Se trata de tomar decisiones conscientes la mayoría de las veces. Se trata de entender que tu cuerpo es como un templo, y lo que pones dentro de él determina cómo te sientes, cómo funcionas, cómo vives. Roberto no eliminó estos alimentos de un día para otro. Empezó poco a poco. Primero dejó el pan blanco en el desayuno. Luego dejó los embutidos, después cambió sus aceites de cocina, y con cada cambio, su cuerpo respondía mejor. En 3 meses, Roberto no era el mismo hombre que llegó a mi consultorio. Había perdido peso. Tenía más energía, dormía mejor. Y lo más importante, había recuperado su confianza, su deseo, su vitalidad. Su esposa me agradeció personalmente porque, según sus palabras, había recuperado al hombre que conoció hace 40 años. Y esto no es algo exclusivo de Roberto. He visto esta transformación cientos de veces en mi consulta. Hombres que pensaban que su potencia se había ido para siempre, que culpaban a la edad, al estrés, a la genética. Y luego, cuando simplemente eliminaban estos 3 alimentos de su dieta, cuando le daban a su cuerpo la oportunidad de sanarse, de recuperarse, todo cambiaba. Porque tu cuerpo quiere funcionar correctamente. Tu cuerpo quiere tener energía, deseo, vitalidad. Solo necesita que dejes de sabotearlo con alimentos que lo están destruyendo desde adentro. La edad no es el problema.
El problema es lo que has estado comiendo durante años sin saber el daño que te estaba haciendo. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Estos 3 alimentos no solo afectan tu potencia sexual, afectan todo tu cuerpo, tu corazón, tu cerebro, tus articulaciones, tu sistema inmune. Cuando eliminas el pan blanco, los embutidos y los aceites vegetales refinados, no solo recuperas tu vitalidad sexual, recuperas tu salud completa, tu presión arterial baja, tu nivel de azúcar se estabiliza, tu inflamación disminuye, tu energía aumenta, tu mente se aclara. Es como quitarle un peso enorme a tu cuerpo y permitirle funcionar como debería. Y eso se refleja en todos los aspectos de tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu estado de ánimo, en tu confianza. Porque cuando te sientes bien físicamente, cuando tu cuerpo funciona correctamente, todo lo demás mejora también. Déjame compartir contigo algunos datos científicos que respaldan todo lo que te estoy diciendo. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism encontró que los hombres que consumen altas cantidades de carbohidratos refinados, como el pan blanco, tienen niveles de testosterona significativamente más bajos que aquellos que consumen carbohidratos complejos o reducen su consumo total de carbohidratos. Otro estudio de la Universidad de Harvard mostró que el consumo regular de embutidos está asociado con un mayor riesgo de disfunción eréctil, debido al daño que causan en los vasos sanguíneos. Y múltiples investigaciones han demostrado que los aceites vegetales refinados, ricos en omega 6 oxidados, promueven la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, 2 factores clave en la disfunción sexual y el envejecimiento acelerado. La ciencia es clara. Estos alimentos te están haciendo daño. No es mi opinión, es un hecho respaldado por evidencia sólida. Pero más allá de los estudios, más allá de los datos, lo que importa es tu experiencia. Lo que importa es cómo te sientes cuando te levantas por la mañana, si tienes energía o si te arrastras fuera de la cama, si te sientes confiado o si te sientes derrotado, si tu cuerpo responde cuando lo necesitas o si te ha abandonado. Y te prometo que si eliminas estos 3 alimentos de tu vida, si haces este cambio simple pero poderoso, vas a sentir la diferencia. No de inmediato, porque tu cuerpo necesita tiempo para sanarse, para eliminar la inflamación acumulada, para reequilibrar tus hormonas. Pero en cuestión de semanas, vas a empezar a notar cambios. Más energía, mejor ánimo, mayor claridad mental. Y sí, también vas a notar que tu deseo empieza a regresar, que tu cuerpo empieza a responder de nuevo. Ahora quiero hablarte de algo que muchos hombres no entienden. La potencia sexual no es solo física, es mental, es emocional, es la confianza que sientes en ti mismo. Y cuando tu cuerpo no funciona como debería, cuando has perdido esa chispa, esa confianza se desmorona. Empiezas a evitar la intimidad, empiezas a inventar excusas, te alejas de tu pareja sin querer porque la vergüenza es demasiado grande. Y ese distanciamiento crea una brecha que, con el tiempo, puede destruir incluso las relaciones más sólidas. Roberto me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo que había llegado al punto donde evitaba cualquier situación que pudiera llevar a la intimidad. Se iba a dormir antes que su esposa. Inventaba dolores de cabeza, cansancio, trabajo pendiente, cualquier excusa para no enfrentar su realidad. Y su esposa, sin entender qué estaba pasando, empezó a sentirse rechazada, no deseada. La relación se estaba fracturando, y todo porque Roberto no sabía que su alimentación estaba destruyendo su cuerpo desde adentro. Pero aquí está la verdad hermosa. Cuando arreglas el problema físico, cuando tu cuerpo empieza a funcionar correctamente de nuevo, la confianza regresa. Y con la confianza regresa la intimidad, regresa la conexión, regresa esa chispa que hace que una relación sea realmente viva. Roberto me contó que después de 2 meses de cambiar su alimentación, algo cambió entre él y su esposa. No fue solo que su cuerpo respondiera mejor, fue que él se sentía diferente, se sentía como un hombre de nuevo, y esa energía, esa confianza, transformó completamente su relación. Su esposa notó el cambio, notó que él estaba más presente, más cariñoso, más interesado, y eso creó un círculo virtuoso. Cuanto mejor se sentía él, mejor era su relación. Y cuanto mejor era su relación, mejor se sentía él. Todo porque decidió tomar el control de su salud y eliminar esos 3 alimentos que lo estaban destruyendo. Ahora quiero darte un plan de acción concreto, porque la información sin acción no sirve de nada. Vas a tomar este conocimiento y lo vas a aplicar en tu vida hoy mismo. Primero, quiero que revises tu cocina.
Abre tu alacena, abre tu refrigerador y busca estos 3 enemigos: pan blanco, embutidos, aceites vegetales refinados. Lee las etiquetas. Te vas a sorprender de cuántos alimentos los contienen. Esa salsa para pasta que te encanta probablemente tiene aceite de soya. Esas galletas que comes en la tarde probablemente están hechas con aceite de canola. Ese jamón que pones en tus huevos está lleno de nitratos. Identifica todo lo que contiene estos ingredientes. No tienes que tirarlo todo hoy, pero empieza a tomar conciencia. Empieza a ver estos alimentos por lo que realmente son: obstáculos entre tú y tu vitalidad. Segundo, empieza a hacer reemplazos inteligentes. Si desayunas pan blanco con café, reemplázalo con huevos y aguacate. Si comes una torta de jamón en el almuerzo, cambia a un plato de carne asada con ensalada. Si cocinas con aceite vegetal, cámbialo por aceite de oliva o mantequilla. Estos cambios no tienen que ser perfectos. No tienen que ser todos al mismo tiempo, pero cada cambio que hagas es un paso hacia recuperar tu vitalidad. Es un paso hacia sentirte como el hombre que eres, no como la sombra cansada en la que te has convertido. Y aquí está lo importante: estos alimentos que estás agregando, estas proteínas reales, estas grasas saludables, estas verduras frescas no solo eliminan lo malo, están activamente construyendo tu salud. Están dándole a tu cuerpo los nutrientes que necesita para producir testosterona, para mejorar tu circulación, para reducir la inflamación. Tercero, dale tiempo a tu cuerpo. No esperes resultados de la noche a la mañana. Tu cuerpo ha estado bajo ataque durante años, tal vez décadas. Necesita tiempo para sanarse, para reequilibrarse, para recuperar su función normal. Pero te prometo que si eres consistente, si realmente eliminas estos 3 alimentos venenosos de tu vida, vas a empezar a sentir cambios en 2 o 3 semanas. Más energía al despertar, menos hinchazón, mejor digestión. Y después de 1 o 2 meses, vas a notar cambios más profundos. Tu deseo va a empezar a regresar. Tu cuerpo va a responder mejor. Vas a sentirte más como tú mismo, como el hombre que solías ser, como el hombre que aún puedes ser. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. No estás solo en esto. Millones de hombres están pasando por lo mismo que tú. Se sienten cansados y sin energía, sin deseo. Culpan a la edad, al trabajo, al estrés. Pero la verdad es que su alimentación los está destruyendo y la mayoría nunca lo descubrirá. La mayoría va a seguir consumiendo estos alimentos día tras día, año tras año, viendo cómo su vitalidad se desvanece lentamente hasta que ya no queda nada. Pero tú no tienes que ser uno de ellos, porque ahora sabes la verdad. Ahora sabes que el pan blanco está destruyendo tu testosterona, que los embutidos están bloqueando tu circulación, que los aceites vegetales refinados están inflamando tu cuerpo y apagando tu vitalidad. Y con ese conocimiento, puedes tomar una decisión diferente, puedes elegir un camino diferente, puedes elegir recuperar tu potencia, tu energía, tu vida. Roberto tomó esa decisión y cambió completamente su vida. No solo recuperó su potencia sexual, recuperó su confianza, su energía, su alegría de vivir. Bajó de peso, mejoró su presión arterial, se sintió años más joven. Y todo empezó con un simple cambio en su alimentación. Con eliminar esos 3 alimentos venenosos que estaban destruyendo su cuerpo desde adentro, tú puedes hacer lo mismo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo llevas sintiéndote así. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperación. Solo necesita que dejes de envenenarlo y empieces a nutrirlo correctamente. Y cuando lo hagas, cuando le des a tu cuerpo lo que realmente necesita, vas a redescubrir una vitalidad que pensabas que habías perdido para siempre. Déjame contarte algo más sobre Roberto. 6 meses después de nuestro primer encuentro, regresó a mi consultorio. Pero esta vez no venía como paciente, venía a agradecerme. Me trajo una foto de él y su esposa en unas vacaciones recientes. Estaban sonriendo, abrazados, felices, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: «Doctor, usted no solo me devolvió mi potencia, me devolvió mi matrimonio, me devolvió mi vida, y eso es lo que quiero para ti. No solo que recuperes tu función sexual, quiero que recuperes tu vida completa, tu energía, tu confianza, tu alegría, tu conexión con tu pareja. Todo eso es posible, todo eso está a tu alcance. Solo tienes que estar dispuesto a hacer el cambio». Y sé que puede parecer difícil. Sé que cambiar tus hábitos alimenticios no es fácil, especialmente cuando has comido de cierta manera durante décadas. Pero déjame decirte algo, lo difícil
es vivir con la vergüenza de no poder funcionar como hombre. Lo difícil es ver cómo tu relación se desmorona porque has perdido esa conexión íntima con tu pareja. Lo difícil es despertarte cada día sintiéndote cansado, sin energía, sin deseo de vivir. Eso es lo verdaderamente difícil. Cambiar tu alimentación, eliminar 3 tipos de alimentos y reemplazarlos con opciones más saludables, eso es fácil en comparación. Es una pequeña incomodidad que te da una recompensa enorme. Una vida llena de energía, vitalidad, confianza, una vida donde te sientes como un hombre de nuevo. Entonces aquí está mi desafío para ti. Durante las próximas 4 semanas, elimina completamente estos 3 alimentos de tu vida: pan blanco, embutidos, aceites vegetales refinados. 4 semanas, eso es todo. Y observa qué sucede. Observa cómo te sientes. Observa cómo responde tu cuerpo. Observa cómo cambia tu energía, tu ánimo, tu deseo. No te estoy pidiendo que lo hagas para siempre. Solo te estoy pidiendo que le des a tu cuerpo 4 semanas para mostrar de lo que es capaz cuando dejas de envenenarlo. Y si al final de esas 4 semanas no sientes ninguna diferencia, puedes volver a comer lo que quieras. Pero te apuesto lo que sea a que no vas a querer volver. Porque vas a sentirte tan bien, tan vivo, tan poderoso, que no vas a querer regresar a esa vida de cansancio y disfunción. Y ahora, quiero hablarte de algo que va más allá de estos 3 alimentos. Porque aunque eliminarlos es fundamental, hay otros factores que también están afectando tu potencia y tu vitalidad. Factores que nadie te menciona, pero que están trabajando en tu contra todos los días. Y si realmente quieres recuperar tu vida, si realmente quieres sentirte como el hombre que solías ser, necesitas conocerlos. Empecemos con algo básico pero crucial: el agua. La mayoría de los hombres mayores de 50 años viven en un estado constante de deshidratación sin saberlo. Y la deshidratación afecta directamente tu circulación sanguínea. Tu sangre se vuelve más espesa, más difícil de bombear, más lenta, y ya sabes lo que eso significa para tu potencia. Sin un flujo sanguíneo adecuado, tu cuerpo simplemente no puede funcionar correctamente. Roberto me confesó que apenas tomaba agua durante el día, café en la mañana, tal vez un refresco en la tarde, y eso era todo. Su cuerpo estaba sediento y él ni siquiera se daba cuenta. Cuando le pedí que empezara a tomar al menos 2 litros de agua pura al día, al principio se resistió. Me dijo que no tenía sed, que tendría que ir al baño todo el tiempo, pero le expliqué algo importante. La sed es una señal tardía de deshidratación. Para cuando sientes sed, tu cuerpo ya ha estado deshidratado durante horas. Y sí, al principio vas a ir al baño más seguido porque tu cuerpo se está ajustando, pero después de 1 o 2 semanas, tu vejiga se adapta y las cosas se normalizan. Roberto empezó a tomar agua de forma consciente, 2 vasos al despertar, 1 antes de cada comida, 1 por la tarde, 1 antes de dormir. Y en cuestión de días notó la diferencia: más energía, mejor concentración, menos dolores de cabeza, y con el tiempo notó que su circulación había mejorado. Se sentía menos hinchado, menos pesado. Su cuerpo estaba funcionando mejor simplemente porque le estaba dando el elemento más básico que necesita: agua limpia y pura. Otro factor que está destruyendo tu potencia es algo que probablemente no considerarías: el estrés crónico. Y no estoy hablando del estrés de un día difícil en el trabajo, estoy hablando de ese estrés constante. Esa presión que nunca termina, esa sensación de estar siempre corriendo, siempre preocupado, siempre tenso. Ese estrés produce cortisol. Y ya te mencioné que el cortisol es el enemigo de la testosterona. Pero déjame explicarte más a fondo. Cuando estás estresado, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Y en ese modo, tu cuerpo no tiene interés en la reproducción, en el deseo, en la intimidad. Toda su energía está enfocada en sobrevivir a la amenaza percibida. Entonces apaga las funciones que no son esenciales para la supervivencia inmediata. Y adivina cuál es una de esas funciones. Exacto, tu libido, tu potencia sexual. Tu cuerpo literalmente desconecta esas funciones cuando está en modo estrés crónico. Roberto vivía en estrés constante, problemas económicos, preocupaciones familiares, presión en el trabajo, nunca descansaba realmente. Incluso cuando estaba en casa, su mente seguía dando vueltas a 1000 preocupaciones. Y ese estrés estaba matando su testosterona, elevando su cortisol, destruyendo su vitalidad. Le enseñé algo simple pero poderoso: la respiración profunda.
5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche. Respiraciones lentas, profundas, conscientes. Inhalar durante 4 segundos, sostener durante 4, exhalar durante 6. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y recuperación. Baja tu cortisol, calma tu mente, permite que tu cuerpo se relaje. Roberto pensó que era demasiado simple para funcionar, pero lo intentó y se sorprendió de cómo algo tan básico podía tener un impacto tan grande. Después de solo una semana de práctica diaria, se sentía más tranquilo, más centrado, más en control. Y con el tiempo, eso también ayudó a su potencia, porque su cuerpo ya no estaba en modo supervivencia constante. Otro enemigo silencioso de tu vitalidad es la falta de sueño de calidad. La mayoría de los hombres mayores de 50 tienen problemas para dormir. Se despiertan varias veces en la noche, se levantan cansados, pasan el día arrastrándose de una actividad a otra. Y esto destruye tu testosterona más rápido que casi cualquier otra cosa. Tu cuerpo produce la mayor parte de su testosterona durante el sueño profundo, específicamente durante las primeras horas de la noche. Si no estás durmiendo bien, si tu sueño es fragmentado o superficial, tu cuerpo no puede producir las hormonas que necesitas. Un estudio de la Universidad de Chicago encontró que los hombres que dormían menos de 5 horas por noche durante una semana tenían niveles de testosterona 15% más bajos que cuando dormían 8 horas completas. 15% en solo una semana. Ahora imagina lo que años de mal sueño le han hecho a tus niveles hormonales. Roberto dormía mal desde hacía años. Se iba a la cama tarde, se despertaba temprano, daba vueltas en la cama durante horas. Y una de las razones era que cenaba pesado justo antes de dormir. Su última comida del día era a las 9 o 10 de la noche, llena de carbohidratos refinados y alimentos difíciles de digerir. Su cuerpo pasaba toda la noche tratando de procesar esa comida en lugar de descansar y recuperarse. Le pedí que hiciera varios cambios. Primero, cenar al menos 3 horas antes de acostarse. Segundo, evitar pantallas 1 hora antes de dormir porque la luz azul suprime la melatonina, la hormona del sueño. Tercero, crear un ambiente oscuro, fresco y tranquilo en su habitación. Y cuarto, irse a la cama y levantarse a la misma hora todos los días para regular su ritmo circadiano. Estos cambios simples transformaron su sueño. En 2 semanas estaba durmiendo más profundo, despertándose más descansado y sintiendo más energía durante el día. Y su testosterona empezó a recuperarse naturalmente porque su cuerpo finalmente tenía la oportunidad de producirla. Ahora hablemos de algo que muchos hombres temen, pero necesitan escuchar. El sedentarismo está matando tu potencia. Si pasas la mayor parte del día sentado, si no mueves tu cuerpo regularmente, tu circulación se estanca, tus músculos se debilitan y tu producción de testosterona cae en picada. No estoy diciendo que necesites pasar horas en el gimnasio. No estoy diciendo que necesites convertirte en un atleta, pero sí necesitas moverte. Necesitas caminar, estirar, levantar cosas pesadas de vez en cuando. Tu cuerpo fue diseñado para el movimiento y cuando no se mueve, se deteriora. Es así de simple. El ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, es uno de los mejores estimulantes naturales de testosterona que existen. Cuando levantas pesas, cuando desafías tus músculos, tu cuerpo responde produciendo más testosterona para reparar y construir tejido muscular. Es una respuesta natural, programada en tu biología. Roberto había dejado de hacer ejercicio hacía más de 10 años. Decía que estaba muy cansado, que no tenía tiempo, que sus articulaciones le dolían, todas las excusas clásicas. Le propuse algo simple, caminar 30 minutos al día, todos los días, no correr, no trotar, solo caminar a paso firme, y 2 veces por semana hacer ejercicios de fuerza básicos en casa, sentadillas, flexiones contra la pared, levantamiento de objetos pesados, nada complicado, nada que requiriera equipo costoso, solo su cuerpo y su determinación. Al principio le costó trabajo, sus piernas se cansaban, su espalda le dolía, pero persistió, y después de un mes, algo increíble empezó a suceder. No solo se sentía más fuerte físicamente, se sentía más fuerte mentalmente, tenía más energía, mejor ánimo, más confianza, y su cuerpo empezó a cambiar. Perdió grasa abdominal, ganó algo de músculo, se veía mejor. Y con esos cambios físicos vino un aumento natural en su testosterona, en su circulación, en su potencia. Y aquí está algo fascinante que descubrí en mi práctica.
La mayoría de los problemas de potencia sexual en hombres mayores no son problemas físicos aislados. Son síntomas de un estilo de vida tóxico, son el resultado de décadas de malas decisiones alimenticias, falta de ejercicio, estrés crónico, mal sueño. Cuando tratas solo el síntoma, cuando tomas una pastilla para tener una erección, estás ignorando el problema real. Estás poniendo una curita sobre una herida profunda. Pero cuando abordas las causas raíz, cuando cambias tu alimentación, cuando empiezas a moverte, cuando aprendes a manejar tu estrés, cuando mejoras tu sueño, todo cambia. No solo recuperas tu potencia sexual, recuperas tu salud completa, tu energía, tu vitalidad, tu alegría de vivir. Te conviertes en un hombre diferente, en el hombre que estabas destinado a ser. Roberto lo entendió, y no solo cambió su alimentación, cambió su vida completa. Empezó a tomar agua, a manejar su estrés, a dormir mejor, a moverse más, y cada cambio se sumaba al anterior, creando un efecto compuesto poderoso. En 6 meses, Roberto había transformado completamente su vida. Había perdido 25 libras de grasa. Su presión arterial estaba normal por primera vez en años. Su nivel de azúcar en sangre estaba estable. Su energía era increíble. Y sí, su potencia sexual había regresado completamente. Pero lo más importante era cómo se sentía por dentro. Se sentía orgulloso de sí mismo. Se sentía capaz. Se sentía vivo. Y esa transformación interna era aún más poderosa que los cambios físicos externos. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este mensaje. Porque puedes tener toda la información del mundo, puedes conocer todos los alimentos que te hacen daño, puedes saber exactamente qué hacer. Pero nada de eso importa si no tomas la decisión de actuar. Y esa decisión tiene que venir de ti. Nadie puede tomarla por ti. Ni tu esposa, ni tu doctor, ni yo. Solo tú puedes decidir que ya es suficiente, que ya no vas a seguir viviendo con menos energía, menos deseo, menos vitalidad, que mereces sentirte bien, que mereces recuperar tu potencia, tu confianza, tu vida. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente te comprometas con el cambio, todo lo demás caerá en su lugar. Porque la decisión es lo primero, todo lo demás es solo ejecución. Roberto tomó esa decisión en mi consultorio aquel día. Recuerdo el momento exacto. Estaba sentado frente a mí, con la mirada baja, avergonzado de estar ahí, de tener que admitir su problema. Y le pregunté algo directo. Roberto, ¿realmente quieres cambiar tu vida o solo quieres una solución rápida que te haga sentir mejor por un momento? Levantó la mirada y me dijo algo que me hizo saber que estaba listo. Me dijo, doctor, estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de sentirme menos que un hombre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y en ese momento supe que iba a tener éxito, porque había tomado la decisión real. No era curiosidad, no era esperanza vaga, era determinación pura. Y esa determinación lo llevó a través de las semanas difíciles, a través de los momentos de tentación, a través de los días donde quería rendirse. Porque siempre hay días difíciles. Siempre hay momentos donde es más fácil volver a los viejos hábitos. Pero cuando tienes una decisión real, cuando sabes por qué estás haciendo esto, esos momentos difíciles se vuelven manejables. Entonces quiero preguntarte directamente, ¿estás listo para tomar esa decisión? ¿Estás listo para eliminar el pan blanco, los embutidos y los aceites vegetales refinados de tu vida? ¿Estás listo para empezar a tomar agua, a manejar tu estrés, a dormir mejor, a moverte más? ¿Estás listo para hacer lo que sea necesario para recuperar tu vitalidad? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo, porque esa respuesta va a determinar el resto de tu vida. Si la respuesta es sí, si realmente estás listo, entonces lo que viene es simple. Empieza hoy. No mañana, no la próxima semana, no el próximo lunes. Hoy. Ve a tu cocina ahora mismo y retira esos 3 alimentos venenosos. Llena una botella de agua y empiézala a tomar. Sal a caminar 30 minutos. Haz algo. Cualquier cosa que te mueva en la dirección correcta. Porque el momentum es poderoso. Una vez que empiezas, una vez que tomas esa primera acción, las siguientes se vuelven más fáciles. Y quiero que sepas algo importante. No vas a ser perfecto. Vas a tener días malos. Vas a tener momentos donde comes algo que no deberías. Vas a tener días donde no tienes energía para hacer ejercicio. Y eso está bien. Porque la perfección no es el objetivo. El progreso es el objetivo. Cada día que tomas una decisión mejor,
cada comida donde eliges alimento real en lugar de veneno procesado, cada vez que te mueves en lugar de quedarte sentado, estás progresando. Y ese progreso se acumula. Se convierte en semanas, luego en meses, luego en una transformación completa. Roberto no fue perfecto. Hubo fines de semana donde comió cosas que no debía. Hubo días donde no caminó, pero la mayoría de las veces tomó la decisión correcta. Y esa consistencia imperfecta fue suficiente para transformar completamente su vida. Ahora déjame darte algo práctico que puedes usar de inmediato. Un día típico en la vida de un hombre que está recuperando su vitalidad. Esto es lo que Roberto empezó a hacer después de nuestras sesiones, y puedes adaptarlo a tu propia vida. Empieza tu día con 2 vasos grandes de agua apenas te despiertes. Esto rehidrata tu cuerpo después de 8 horas sin líquidos y activa tu metabolismo. Luego, desayuna proteína real, 3 o 4 huevos cocinados en mantequilla o aceite de coco, con aguacate, con verduras si quieres. Nada de pan blanco, nada de cereales azucarados, nada de jugos procesados. Solo comida real que nutre tu cuerpo. A media mañana, si tienes hambre, come un puñado de nueces o almendras, grasas saludables que te mantienen satisfecho y apoyan tu producción hormonal. Para el almuerzo, un plato grande de proteína animal, carne de res, pollo, pescado, lo que prefieras. Con una ensalada generosa usando aceite de oliva extra virgen como aderezo. Nada de pan, nada de tortillas de harina blanca, nada de embutidos, solo comida real. En la tarde, otro vaso grande de agua, tal vez un pedazo de fruta si quieres algo dulce, y luego sal a caminar 30 minutos. No importa si hace calor, si hace frío, si estás cansado, 30 minutos de caminata diaria no son negociables. Esto mejora tu circulación, reduce tu estrés, aumenta tu energía. Para la cena, algo ligero, tal vez pescado con verduras al vapor, o una pechuga de pollo con brócoli. Come al menos 3 horas antes de acostarte para que tu cuerpo pueda digerir la comida antes de dormir. 1 hora antes de dormir, apaga todas las pantallas. Lee un libro, habla con tu esposa, haz ejercicios de respiración profunda. Prepara tu mente y tu cuerpo para un sueño reparador. Este es un día simple pero poderoso. No hay nada complicado aquí. No hay dietas extremas, no hay suplementos costosos, no hay rutinas imposibles de mantener. Solo decisiones simples y consistentes que se suman con el tiempo. Roberto siguió este patrón general, adaptándolo a su vida, a sus preferencias, a su horario, y funcionó. No porque fuera mágico, sino porque eliminó las cosas que estaban destruyendo su cuerpo y las reemplazó con cosas que lo nutren. Es así de simple, y también así de poderoso. Ahora quiero hablarte sobre algo que muchos hombres experimentan, pero nadie menciona. Cuando empiezas a hacer estos cambios, cuando eliminas los alimentos tóxicos y empiezas a nutrir tu cuerpo correctamente, vas a pasar por un periodo de ajuste. Los primeros días, tal vez la primera semana, es posible que no te sientas mejor. Es posible que te sientas peor. Dolores de cabeza, irritabilidad, antojos fuertes. Esto es normal. Tu cuerpo se está desintoxicando. Ha estado dependiendo del azúcar, de los carbohidratos refinados, de toda esa basura procesada durante años. Y cuando se la quitas, protesta. Es como un adicto pasando por abstinencia. Pero no te dejes engañar. Esos síntomas no significan que necesites esos alimentos. Significan que tu cuerpo está limpiándose, está sanándose. Y si pasas a través de esa primera semana, si aguantas, los síntomas desaparecen. Y entonces empiezas a sentirte mejor. Mucho mejor. Más claro, más energético, más vivo. Roberto experimentó esto. Me llamó después de 3 días diciéndome que se sentía terrible, que tenía dolores de cabeza constantes, que estaba de mal humor. Le expliqué que era temporal, que era su cuerpo desintoxicándose. Le dije que tomara más agua, que descansara, que confiara en el proceso. Y aguantó. Después de 1 semana, los síntomas desaparecieron. Y entonces empezó a sentir los beneficios reales. Más energía que la que había tenido en años. Claridad mental que había olvidado que era posible. Y poco a poco, su deseo empezó a regresar. Su cuerpo empezó a responder. Su confianza empezó a crecer. Todo porque tuvo el coraje de pasar a través de esa primera semana difícil sin rendirse. Y ahora quiero compartir contigo el resultado final de la historia de Roberto, porque su transformación fue más allá de lo físico.
6 meses después de nuestro primer encuentro, Roberto había perdido peso, había ganado músculo, su presión arterial estaba normal, su nivel de azúcar estaba estable. Pero lo más importante era cómo se sentía emocionalmente. Me dijo que se sentía como si hubiera recuperado 20 años de su vida, que se despertaba con ganas de vivir el día, que disfrutaba de cosas que antes no le importaban, que su relación con su esposa era mejor que nunca. Y todo porque tomó la decisión de cambiar su alimentación y su estilo de vida. Una decisión simple que cambió todo. Su esposa también vino a verme, no como paciente, sino para agradecerme. Me dijo que había recuperado al hombre que conoció hace 40 años. Que Roberto era más cariñoso, más presente, más vivo, que su vida íntima había resurgido de una forma que ella pensaba que era imposible a su edad, y me agradeció con lágrimas en los ojos, porque no solo había salvado la salud de su esposo, había salvado su matrimonio, había devuelto la alegría a su hogar, y todo gracias a eliminar 3 alimentos venenosos y hacer algunos cambios simples en el estilo de vida. Eso es el poder de tomar el control de tu salud. No solo cambia tu cuerpo, cambia tu vida completa. Entonces aquí estamos, al final de este mensaje, que espero haya cambiado algo dentro de ti, porque eso es lo que realmente importa, no la información que compartí contigo, sino lo que vas a hacer con ella. Puedes cerrar este video y seguir viviendo como hasta ahora, consumiendo los mismos alimentos que te están destruyendo, culpando a la edad por tu falta de vitalidad, resignándote a vivir con menos energía, menos deseo, menos vida. O puedes tomar una decisión diferente. Puedes decidir que hoy es el día donde todo cambia, que hoy es el día donde recuperas el control de tu salud, de tu cuerpo, de tu vida. Y te prometo que si tomas esa decisión, si realmente te comprometes con el cambio, tu vida nunca será la misma. Recuerda los 3 enemigos que están destruyendo tu potencia. El pan blanco, que dispara tu insulina, destruye tu testosterona y crea inflamación en todo tu cuerpo. Los embutidos llenos de nitratos y nitritos que dañan tus vasos sanguíneos, bloquean tu circulación y apagan tu vitalidad. Y los aceites vegetales refinados, cargados de omega 6 oxidados que inflaman tu cuerpo, destruyen tus hormonas y sabotean tu capacidad de funcionar como hombre. Estos 3 alimentos son veneno para tu potencia, son obstáculos entre tú y la vida que mereces vivir, y eliminarlos es el primer paso, el paso más importante hacia recuperar tu vitalidad. Pero no te detengas ahí, porque recuperar tu potencia no es solo eliminar lo malo, es agregar lo bueno, es tomar agua para mejorar tu circulación. Es manejar tu estrés para bajar tu cortisol y permitir que tu testosterona se recupere. Es dormir bien para que tu cuerpo pueda producir las hormonas que necesitas. Es moverte, caminar, levantar cosas pesadas para estimular tu producción natural de testosterona y mejorar tu salud cardiovascular. Todos estos factores trabajan juntos. No puedes cambiar solo uno y esperar resultados completos, pero tampoco tienes que cambiarlos todos al mismo tiempo. Empieza con lo más importante, con eliminar esos 3 alimentos venenosos. Y luego, poco a poco, agrega los otros cambios. Construye momentum. Deja que cada cambio te lleve al siguiente. Y antes de que te des cuenta, habrás transformado completamente tu vida. Y quiero que entiendas algo profundo. La edad no es tu enemigo. He visto hombres de 70 años con más vitalidad, más deseo, más potencia que hombres de 40. La diferencia no es la edad, es cómo cuidan su cuerpo. Es lo que comen, cómo se mueven, cómo manejan su estrés. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperación a cualquier edad, pero necesitas darle las herramientas correctas. Necesitas dejar de envenenarlo y empezar a nutrirlo. Y cuando lo hagas, cuando realmente le des a tu cuerpo lo que necesita, vas a sorprenderte de lo que es capaz. Vas a redescubrir una energía que pensabas que habías perdido para siempre. Vas a sentir un deseo que creías que era cosa del pasado. Vas a recuperar una confianza que te hacía sentir invencible. Todo eso sigue dentro de ti, solo está enterrado bajo años de malas decisiones alimenticias y un estilo de vida tóxico. Pero puedes desenterrarlo, puedes recuperarlo, y puedes empezar hoy mismo. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero doctor, ¿y si ya he intentado cambiar antes y he fallado? ¿Y si no tengo la fuerza de voluntad necesaria? ¿Y si soy demasiado viejo para cambiar? Déjame decirte algo. El fracaso pasado no determina el éxito futuro. Solo porque intentaste cambiar antes y no funcionó, no significa que no puedas hacerlo ahora. Tal vez no tenías la información correcta. Tal vez no entendías realmente por qué necesitabas cambiar.
Tal vez no tenías un plan claro, pero ahora tienes todo eso. Ahora sabes exactamente qué alimentos te están destruyendo y por qué. Ahora entiendes cómo tu alimentación afecta tu testosterona, tu circulación, tu inflamación. Ahora tienes un plan claro de acción, y eso marca toda la diferencia. Y en cuanto a la fuerza de voluntad, déjame decirte un secreto. La fuerza de voluntad es un músculo, se fortalece con el uso. Cada vez que tomas una decisión difícil, cada vez que eliges la opción saludable, aunque la otra sea más fácil o más placentera, estás fortaleciendo tu fuerza de voluntad. Y con el tiempo, esas decisiones difíciles se vuelven más fáciles. Se vuelven hábitos, se vuelven parte de quién eres. Roberto no tenía más fuerza de voluntad que tú, no era más disciplinado, no era más fuerte. Era solo un hombre normal que estaba cansado de vivir una vida a medias, y tomó la decisión de cambiar, y se mantuvo firme en esa decisión incluso cuando era difícil. Y poco a poco, día a día, construyó los hábitos que transformaron su vida. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consistente. Y sobre la edad, déjame ser muy claro. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para mejorar tu salud. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa de sanación a cualquier edad. He visto hombres de 80 años recuperar su vitalidad al hacer estos cambios. 80 años. Si ellos pudieron, tú también puedes. No importa si tienes 50, 60, 70 o más. Tu cuerpo todavía puede responder, todavía puede recuperarse, todavía puede darte años de vida plena, energética, vital. Pero tienes que darle la oportunidad. Tienes que dejar de envenenarlo y empezar a nutrirlo. Y cuando lo hagas, te sorprenderás de lo que todavía es posible. Ahora quiero dejarte con un pensamiento final. Dentro de 6 meses, vas ya a estar en uno de 2 lugares, o vas a estar exactamente donde estás ahora, tal vez incluso peor, sintiéndote más cansado, más frustrado, más resignado. O vas a estar transformado, sintiendo más energía de la que has tenido en años, con tu deseo recuperado, con tu confianza restaurada, viviendo la vida que mereces vivir. La diferencia entre esos 2 futuros no es la suerte, no es la genética, no es la edad, es la decisión que tomes hoy. Es si decides tomar el control de tu salud o si decides seguir siendo víctima de tus circunstancias. Ese poder está completamente en tus manos. Nadie puede tomarlo por ti. Y nadie puede quitártelo. Roberto eligió el segundo camino y cambió completamente su vida. Su historia no es única. He visto esta transformación cientos de veces en mi consulta. Hombres que llegan derrotados, avergonzados o sin esperanza. Y luego, después de hacer estos cambios simples pero poderosos, se convierten en versiones completamente nuevas de sí mismos. Más fuertes, más vitales, más vivos. Y no es magia, no es suerte. Es simplemente darle al cuerpo lo que necesita para funcionar correctamente. Es eliminar el veneno y agregar nutrición. Es así de simple y también así de poderoso. Entonces mi pregunta final para ti es esta. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a seguir viviendo con menos de lo que mereces? ¿O vas a tomar el control y transformar tu vida? La respuesta determina todo. Y el momento de decidir es ahora, no mañana. No la próxima semana. Ahora. Porque cada día que esperas es un día más viviendo con menos energía, menos deseo, menos vitalidad. Y ya has esperado suficiente. Ya has sufrido suficiente. Ya es hora de recuperar tu vida. Y si necesitas más apoyo, si quieres aprender más sobre cómo recuperar tu vitalidad de forma natural, este canal, Vitalidad Dorada, está aquí para ti. Cada semana compartimos información que puede cambiar tu vida. Consejos respaldados por ciencia pero explicados de forma simple. Estrategias que realmente funcionan, no promesas vacías. Este es un espacio donde los hombres mayores pueden aprender cómo recuperar su fuerza, su energía, su confianza, cómo vivir sus mejores años en lugar de resignarse a un declive inevitable. Porque el declive no es inevitable, es una elección. Una elección que haces todos los días con lo que comes, cómo te mueves, cómo cuidas tu cuerpo. Y si este video te dio esperanza, si te mostró que es posible recuperar lo que pensabas que habías perdido para siempre, entonces por favor dale me gusta y suscríbete al canal Vitalidad Dorada para más contenido como este. Contenido que realmente puede cambiar tu vida. Porque eso es lo que hacemos aquí. No damos consejos superficiales, no vendemos promesas falsas.
Compartimos información real, respaldada por ciencia y experiencia clínica, que puede transformar tu salud y tu vida. Y cuantos más hombres conozcan esta información, cuantos más hombres entiendan que la potencia sexual no desaparece con la edad, sino con malas decisiones, más vidas podemos cambiar. Comparte este video con algún amigo que lo necesite, con tu hermano, tu padre, tu compadre, cualquier hombre que esté luchando con su vitalidad, que se sienta cansado, sin energía, sin deseo, porque la información tiene poder, y esta información puede cambiar vidas. Lo vi con Roberto, lo he visto con cientos de pacientes, y puede suceder contigo también. Solo necesitas tomar la decisión, solo necesitas dar el primer paso, y ese paso es eliminar esos 3 alimentos venenosos de tu vida. Pan blanco, embutidos, aceites vegetales refinados. 3 alimentos, un cambio simple, un impacto masivo. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje completo. Eso me dice que realmente te importa tu salud, que realmente quieres cambiar, y eso es el primer paso. El conocimiento es poder, pero solo si actúas sobre él. Entonces, ve y actúa, ve y empieza tu transformación hoy mismo. Tu futuro, yo te lo agradecerá. Tu esposa te lo agradecerá. Tu vida entera va a cambiar. Y todo empieza con una decisión simple: elegir la vitalidad sobre la resignación, elegir la vida sobre la supervivencia, elegir ser el hombre que estás destinado a ser. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vitalidad Dorada, donde la ciencia y la esperanza se encuentran para devolverle al hombre maduro su fuerza y su vida.